Bienvenido al viaje de hoy a través del tiempo mientras exploramos las vidas influyentes de Rómulo y Remo, hermanos gemelos y figuras centrales en la historia del origen y la historia temprana de Roma. Se cree que estas figuras legendarias vivieron hace más de 2700 años, y dejaron una huella indeleble en el mundo, dando forma a una de las civilizaciones más grandes de la historia. Nacidos en circunstancias extraordinarias, Rómulo y Remo eran hijos del dios de la guerra, Marte, y de la Virgen Vestal, Rea Silvia. A pesar de su linaje divino, no estaban destinados a una vida fácil, ya que su abuelo, temiendo su poder potencial, ordenó que se ahogaran poco después de su nacimiento. Sin embargo, el destino tenía otros planes para los gemelos. Protegidos por una loba, los hermanos sobrevivieron y crecieron en Alba Longa, sin conocer su herencia real. A medida que maduraron, se ganaron reputación por su coraje y liderazgo, y finalmente lideraron una revuelta contra su tiránico tío abuelo Amulio, liberando a su abuelo y devolviéndolo al trono. Al elegir fundar su propia ciudad en lugar de gobernar en Alba Longa, Rómulo y Remo miraron al cielo en busca de guía. Acordaron que el primero en avistar 6 buitres sería el líder de la ciudad, pero surgió una disputa cuando ambos reclamaron la victoria simultáneamente. Este desacuerdo se intensificó y culminó con Rómulo matando a Remo, reclamando el gobierno exclusivo de la ciudad y nombrándola Roma. Como primer rey de la ciudad, Rómulo estableció el marco para la sociedad romana, incluido el Senado, el ejército y las instituciones religiosas. Bajo su gobierno, Roma creció rápidamente, absorbió varios asentamientos circundantes y se estableció como una potencia dominante en lo que hoy es Italia. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de desafíos. Varias leyendas, como la violación de las Sabinas, la roca de Tarpeya y el derribo de su hermano, cuestionaban continuamente los métodos, el carácter y la aptitud de Rómulo como gobernante. Más dudas fue su misteriosa y repentina desaparición en el 716 a.C., que se cree que fue el resultado de un complot en su contra. Pero el legado de Rómulo es innegable. A pesar de las intrigas que rodearon su vida y la controversia suscitada por sus acciones, Roma siguió surgiendo incluso después de su partida. Su nombre queda grabado para siempre en la historia como el primer rey y fundador de la ciudad, y su historia ha sido contada y reinventada innumerables veces, encarnando las cualidades y valores que los romanos apreciaban. Comparativamente menos famoso, su hermano Remo, asesinado por Rómulo, siguió teniendo influencia en la cultura romana, a menudo a través de su linaje. Su descendiente, Julio César, se convertiría en uno de los estadistas más célebres de Roma, expandiendo el imperio a sus mayores alturas durante su mandato y consolidando su legado duradero. Rómulo y Remo, a pesar de sus raíces mitológicas, han sido fundamentales para la comprensión de romanos de su pasado. Representaban los temas gemelos de poder y derecho, poder y justicia, que caracterizaron a la sociedad romana y dieron forma a sus interacciones, tanto interna como externamente. Las historias e interpretaciones contradictorias de sus vidas son emblemáticas de la naturaleza compleja y en constante cambio de la historia romana, añadiendo capas de importancia y crítica a la venerada historia de su fundación. Incluso milenios después, sus nombres y las leyendas que los rodean continúan resonando a través del tiempo, recordándonos el extraordinario viaje que comenzó con una loba, y resultó en una de las civilizaciones más influyentes que el mundo haya visto jamás. A medida que profundizamos, nos encontramos no solo con el linaje ancestral de Rómulo y Remo, sino también con el vibrante tapiz de complejidades culturales, políticas y sociales que hicieron de Roma la potencia vibrante y dinámica que era y, en muchos sentidos, sigue siendo. Desde sus humildes orígenes en un pequeño pueblo italiano hasta su vasto y opulento paisaje urbano, desde sus cambiantes dinámicas de poder y numerosos enfrentamientos hasta el rico tapiz de la vida cotidiana, la sociedad romana era un microcosmos tanto de lo mundano como de lo extraordinario, lo fascinante y lo horrible. Las vidas de Rómulo y Remo ilustran esta dualidad, mostrando los detalles fantásticos de su nacimiento e infancia, el valor de su juventud, la política de hermandad y el legado perdurable de su impacto colectivo en la sociedad romana y más allá. De hecho, su historia resuena incluso hoy, fomentando conversaciones sobre el poder, la moralidad, el sacrificio y el precio de la ambición. A medida que avanzamos, descubramos los otros hilos de esta gran narrativa, así como las fascinantes contranarrativas y subtextos ocultos que la acompañan. Con el escenario ambientado y la historia de nuestros gemelos tomando forma, nos sumergimos más profundamente en el corazón de Roma y su gente, visitando templos antiguos, mercados bulliciosos, grandes anfiteatros, espléndidas villas y oscuras celdas de prisión, examinando cada piedra y monumento que dan testimonio del rico patrimonio de la ciudad. Mientras examinamos las historias, leyendas, mitos, registros históricos y ruinas implacables, lo que comienza a surgir es una imagen compleja de la antigua Roma, una ciudad cuyos deslumbrantes logros fueron igualados por sus profundos defectos, una sociedad cuyos éxitos a menudo fueron acompañados de tremendos costos humanos y conflictos. Los nuevos descubrimientos remodelan continuamente nuestra comprensión moderna del mundo antiguo de Rómulo y Remo, revelando las intersecciones de identidad, política, cultura, religión y poder, y destacando diversas
nuevas perspectivas que a menudo divergen de la gloriosa fachada que presentan los relatos tradicionales. Nuestra exploración saca a la luz personajes, momentos y narrativas menos conocidos, que complican y enriquecen las leyendas populares de Rómulo y Remo, enfatizando el papel vital del contexto, la interpretación, el análisis crítico y la empatía histórica en nuestros esfuerzos por recuperar el pasado. A través de nuestro examen, reafirmamos el valor de las exploraciones históricas que se aventuran más allá de los meros recuentos del pasado, abarcando en cambio las complejidades, las contradicciones y las controversias que existieron en las innumerables capas de la vida, la sociedad y la historia romanas. En la cúspide del final de nuestro viaje, no nos encontramos en las costillas del poder de Roma, ni en las alturas de su grandeza, sino en medio del flujo y reflujo orgánico de la historia, moldeado apasionadamente por las hazañas heroicas de sus fundadores míticos, el drama divino de Rómulo y Remo. A lo largo de los siglos, su historia continúa provocándonos, inspirándonos y obligándonos a mirar fijamente el espejo de la historia, a aprender de las pruebas y triunfos del pasado, a reimaginar las narrativas que animan el viaje humano, y a esforzarse por dar forma a un futuro más justo y humano. Así que aquí terminamos nuestra historia, la historia de dos hermanos que se atrevieron a soñar, y construyeron una ciudad que desafió las probabilidades. Su legado sigue vivo en cada piedra de esa legendaria ciudad, en cada corazón que late por Roma, y en cada cuento que comienza con Érase una vez, en la ciudad de Rómulo y Remo. Cuando el sol se pone en este extraordinario viaje, recordamos cómo la historia entrelaza las historias individuales y los recuerdos colectivos de innumerables vidas, creando el intrincado tapiz de la existencia humana. Rómulo y Remo son solo dos hilos en este gran diseño, pero su contribución a esta narrativa de la humanidad es tan profunda y duradera como la ciudad que fundaron tan noblemente. Los mitos, leyendas, relatos históricos y evidencia arqueológica encarnan su historia, arrojando luz sobre las vidas, ideologías, tiempos y desafíos de un pueblo antiguo, y allanando el camino para que examinemos críticamente el viaje, la ascendencia y la resiliencia humanos, y esforzarnos por contribuir significativamente a esta narrativa en curso. Con estas reflexiones sobre sus vidas y su impacto, los invitamos a revisar esta convincente historia, a descubrir las muchas verdades ocultas, a buscar nuevas perspectivas y a descubrir nuevas capas de su extraordinario viaje desde las nieblas del tiempo hasta el corazón de la conciencia humana. Rómulo, Remo y su amada ciudad de Roma nos hacen señas para embarcarnos en un viaje de descubrimiento, para aprender del pasado, para abrazar lo lamentable, lo galante y lo maravilloso de las narrativas históricas, y para mantener viva la siempre saga en evolución de la conciencia humana, y esfuerzo en los pasillos del recuerdo y la comprensión. En esta nota de reflexión y reverencia, les dejamos reflexionar sobre las vívidas imágenes, y los intrigantes cuentos de la antigua Roma, las sensacionales hazañas de Rómulo y Remo, y el viaje perdurable de la marcha de la humanidad a través del tiempo, como se revela en el corazón palpitante de Roma. Gracias por acompañarnos en este esclarecedor esfuerzo por comprender las fascinantes vidas de Rómulo y Remo, su impacto sin precedentes en la antigua Roma, y su legado atemporal que continúa moldeando la historia humana, y guiando a la humanidad hacia un futuro desconocido. Para seguir interactuando con este cautivador mito, y profundizar en la profunda historia de Roma, los alentamos a continuar sus exploraciones, desenterrando historias hasta ahora no contadas, y mejorando su comprensión de esta gloriosa ciudad y sus notables fundadores. Mientras os dejamos con estos pensamientos, y este rico tapiz de conocimiento histórico para reflexionar, recordad que cada piedra, cada ruina, cada leyenda en Roma habla de un gran pasado y de un futuro más grandioso. Los gemelos, Rómulo y Remo, encarnan este espíritu. Aprecie su legado, respete su historia y abrace su viaje.